Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula Uno en español. Comenzamos la novena temporada del programa. ¿Quién lo diría? Bueno, pues ya hemos tenido recientemente los test, salen noticias de todo tipo, rumores incluso a escasas horas antes de empezar el Gran Premio. Hay gente que quiere que vuelva Checo a toda costa. No saben ya cómo intentar que vuelva. Incluso Ricciardo por ahí. También hay información, pero bueno. No vamos a manejar rumores, sino información cierta y vamos a ver qué sensaciones tenemos antes de comenzar una temporada que para unos va a ser extremadamente emocionante, llena de oportunidades y para otros va a ser una temporada de transición. Así que bueno, voy a presentar a los compañeros que tenemos en el día de hoy y vamos comentando. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buena, Ángel, y al resto del equipo. Y bueno, como dices, otra temporada más, eso es buena señal. Hablábamos ya, nos quedamos a un año ya del 10º aniversario, ¿quién lo diría? Cuando empezamos en 2017. Y bueno, todo un placer de estar otro año más aquí hablando de Fórmula Uno con todos vosotros, pasando un buen rato. Y bueno, como dice Ángel, tenemos ya gran premios en Australia, empezamos, hemos vivido unos test que ahora comentaremos un poco y haremos una previa también del Gran Premio de Australia. Y como dices, una temporada, bueno, que nos vuelve a ilusionar porque parece ser, entre comillas, que no hay ningún equipo dominador como hemos tenido estos años atrás Red Bull, y que parece que la competencia es un poquito más cercana. Y que bueno, ahora entraremos con el resto de compañeros a analizar todo lo ocurrido en los test y a ver qué esperamos que pase este fin de semana en Australia. Perfecto, voy a seguir el orden que aparece en pantalla. Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Opa, chavales, ¿qué pasa? Bueno, pues yo un poco lo mismo. Los test al final son lo que son. Arrojan siempre unos datos que ya sabemos que todos los gordos, sobre todo, se están guardando cosas y que no muestran. Y a mí me parece que la posición de Williams, por ejemplo, en los test es un indicativo de, bueno, pues de la trampa que se hace aquí en esto. Pero coincido un poco con Julio. Ya la temporada pasada ya tuvimos esa rotura, esa irrupción de McLaren. Bueno, irrupción que de hecho ganó el Mundial. Y es de esperar que este año vayamos a tener pelea. Ha habido equipos que han apostado fuerte. Ferrari no creo que se haya llevado a Hamilton para nada. Tenemos Mercedes, también parece que están muy ilusionados con su proyecto. Incluso, bueno, la llegada de Briatore a Alpine, no sé si. No, yo la verdad y no espero nada, pero bueno, que parece que vamos a hacer pomada. El año pasado ya tuvimos un mundial en el que había varios equipos que eran capaces de llegar a podiums y que eran capaces de hacer cosas, y yo creo que este año va a seguir un poco por la misma tónica, sobre todo porque creo que además que la FIA está fomentando esto. Ujú. Eh, De hecho, en los circuitos se están cargando grandes toneladas de grava. Están intentando corregir errores del año pasado. Mira que lo dijimos que era fácil. Tanto sensor y tanta historia, pones grava y el que se salga penaliza como de toda la vida de Dios. David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, chicos? Pues nada, pues encantado de estar aquí otro año más con vosotros. Y nada, pues en la línea de Julio y de Fer. Este año yo creo que va a ser de lo más emocionante. El año pasado fue emocionante, pero como Max tuvo el colchón de las 8 o 9 primeras carreras, pues al final estuvo emocionante, pero no, al final se quedó en agua de borrajas. Pero este año que empieza, que no va a tener el coche dominante, que yo creo que lo tiene McLaren en principio. Veremos después de Barcelona quién da con la tecla. Pero va a estar ahí igualado. Y yo creo que Aston Martin, Alpine y Williams se van a acercar mucho a los cuadros de cabeza y va a haber ahí batalla. Te veo con mucha moral para empezar porque llevas ahí una camiseta de Alfa Romeo. Sí, Es sí, toda sí. una declaración de Es que, intenciones, David. además es que tengo dos. Increíble. Bueno, y bueno, Arturo.
el primer año sin Checo y Red Bull, como decía David, primer año en mucho tiempo de que no está considerado como un favorito. En principio la cosa sería McLaren, Ferrari y luego un tercer puesto Red Bull. Eso en principio. Después, como decía aquí Fer, en los test aquí engaña a todo el mundo. Y entre que no se sabe cómo iba de descargado Williams, que quedó con el mejor tiempo, por lo visto Aston Martin, que decían que ellos lo único que se dedicaron es a probar, es todo lo que fallaba el año pasado, comprobar de que este año lo habían solucionado. Así que cada uno con su historia, ¿no, Arturo? Sí, Ángel, ¿qué tal, chicos? Un gusto saludarlos a todos. Contentos de estar aquí en la 9ª temporada y yo creo que vamos por otras 9. Esperemos que así sea y también que llegue un poquito de por ahí la pasta que te han de estar pagando, ¿no? De tantos colaboradores buenos y buenos programas que haces, pues seguramente viene. Espero que lo compartas en algún momento. Sí, primero al comentario que mencionabas al inicio. Bueno, pues sí, ya después de tantos años de tener un piloto mexicano en la máxima categoría, queda un asiento con un nuevo piloto que vamos a ver cómo funciona al lado de Max Verstappen. Pero yo creo que para los verdaderos aficionados que somos al automovilismo, si tenemos un piloto mexicano o no tenemos un piloto mexicano, pues eso está de sobra, ¿no? Al final de cuentas, no estábamos aquí solamente por él, sino que ya veíamos la categoría desde hace muchos años atrás. Y como bien mencionan todos los chicos, pues no agrego nada nuevo. La verdad es que creo que todos se han guardado para la sesión de calificación y lo vamos a ver en las primeras 2 o 3 carreras quiénes son los que están en principio para pelear el campeonato. Al final de cuentas, creo que sí va a ser muy emocionante. Digo, tenemos a un nuevo piloto con Ferrari, tenemos creo que 5 o 6 rookies este año. Y aparte de que se nos viene todos esos pilotos rookies y luego que está pronosticada la lluvia para Australia, pues bueno, vamos a ver quién es el piloto que tenga mejores manos ahí. Hay mucha incertidumbre, ¿no? Pilotos de Mercedes, pilotos de Alpine y todo. Vamos a ver quién de los rookies lo sabe hacer mejor. Pero bueno, ya lo iremos platicando en el programa y viendo desde el día de hoy en la noche aquí en América lo que son las pruebas libres. Ujú. Muy bien, bueno, quería comenzar porque es un año que tenemos varios rookies a los que hay que prestar atención. Vamos a empezar un poquito así de menos a más en cuanto a la situación de los equipos, ¿no? Porque claro, ahora mismo Stake o Sauber o Audi, lo que va a ser Audi, pues tiene a Bortoleto, que bueno, viene del programa Jóvenes Pilotos de McLaren, que fue tercero en el Mundial de Karting en 2018, que ha competido en Fórmula 3 y que en Fórmula 2 el año pasado también. Y sin embargo, este año es debutante y bueno, ¿qué podéis hablar y esperar de este chico de 20 años que es de Sao Paulo, de Brasil? Y yo creo que también había muchas ganas, al igual que hay mucho entusiasmo con Colapinto, pues tener a un piloto brasileño de nuevo en la Fórmula 1, pues también crea mucha ilusión, ¿no? Venga, ¿quién se anima? Venga, Bueno, adelante. Vale. yo he estado siguiendo a Bortoleto, bueno, desde F3 y tal, y es ahijado, así entre comillas, de Fernando Alonso. Y es un fiera, ¿eh? El año pasado en F2 hizo un campeonato que no ganó al final, le faltó, o ganó al final, es que no me acuerdo ahora mismo. Si no ganó, creo que fue Hadja al final el que se llevó el trofeo. Pero hizo un campeonato increíble. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que va en teoría, último equipo de la parrilla. Y veremos qué pasa. Porque ya vimos que el año pasado, bueno, los 3 años anteriores que estuvo Zhu, que también es un pilotazo, pues hizo lo que pudo. Y aquí, pues me da a mí que va a ser también más o menos. Justamente lo que mencionas, David, es que cuando algunos pilotos salen campeones en la categoría en Fórmula 2, llegan y se les dan las oportunidades a equipos que son del final de la parrilla y normalmente no logran demostrar el potencial que traen dentro de ellos.
que vengas campeón de Fórmula 2 o Fórmula 3 no te asegura que vayas a tener todo el éxito en Fórmula 1 y pregúnteselo al norteamericano Logan Sargent, que venía de hacer una muy buena temporada en Fórmula 2 y la verdad es que vino aquí para romperla, pero para romperla los coches, no para romper el... ¿no? La verdad es que no te asegura nada, pero bueno, yo no quiero confiar en ningún piloto, no le he puesto a nadie, porque lo hemos visto, tenemos tantos años mirando la categoría que vienes, siendo campeón, subcampeón, y no salen Russell cada año, ¿eh? O sea, Russell es un caso excepcional. Ujú. Bueno, también Van Dorn, ¿no? También fue otro caso que al final no le fue tan bien en la Fórmula 1 como se esperaba. Pero es que Van Dorn tenía a Fernando Alonso ahí al lado. Y Ya. el coche, que no era muy, muy competitivo, pues ya lo terminaron de rematar. Sí, pero cuando un piloto es bueno, se suele ver, aun a pesar de que el coche sea tal o que el compañero sea cual. Quiero decir, esas cosas se suelen detectar. Y los equipos de la Fórmula 1 son capaces de distinguir cuando un piloto está por encima de lo que su coche da, por debajo o donde tiene que estar. Que luego también tenemos casos como el que yo sigo sin explicarme de Albon, que siempre parece que consigue sacarle muchísimo al coche ese que tiene, pero luego no lo quiere nadie en ningún sitio. Y sigue el hombre ahí en Williams, que ese coche lo ha metido en Q3 y ha puntuado con él cuando su compañero acababa 23 de 20. Y aún así nadie se fija en él. Pero cuando un piloto es capaz de sacarle al coche lo que tiene que sacar, eso se suele ver. Y bueno, veremos el caso de Bortoleto. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es un Sauber y a dónde puede llegar un Sauber. Y en esto, tal. Eso sí, lo que a mí me ha extrañado mucho, o me parece una gran apuesta, que ya hablaremos de él, es Antonelli, como ha entrado así. Sí. Si os parece, vamos a ir un poquito por orden. ¿Quieres hablar de Bortoleto, Julio? Bueno, no, quería hacer una visión general, quería, por lo que estaba comentando Fer, de Antonelli, ¿no? Pero básicamente es lo que siempre hablamos, que da igual, es decir, eres muy buen piloto, todos los pilotos que vienen de la F2 sabemos que vienen de una categoría que hay igualdad o supuestamente igualdad entre todos y se ven las manos de los pilotos, pero claro, si después vamos a un Sauber o en su día, por ejemplo, cuando subimos un Leclerc a un Alfa Romeo, evidentemente son años de introducción a la categoría. Después hay que ver hasta qué punto se pueden sacar, como decía antes también Arturo, los Russell que llegaron a Williams y los metía en Q3, desde, bueno, pues a Albon, que también lo hemos comentado, porque es de la misma camada de los Russell, de los Norris, ¿no? Que fueron, pero claro, Van Dorn venía de campeón, lo metimos en un McLaren Honda, que era un desastre, y claro, es que lo que pudo hacer, que es lo que comenta también Fer, yo me acuerdo que Van Dorn en Bahrein consiguió, creo que fue, o clasificar mejor que Alonso, no me acuerdo, porque estamos hablando ya de hace varios años, y ahí se demuestran las manos del piloto, pero claro, si al final tienes un límite tanto mecánica como, bueno, no puedes dar más porque el coche no te va a llegar más de una novena o de una décima posición, al final te quedas ahí estancado. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Albon, que se fue a Red Bull y bueno, también se fue para atrás. Yo creo, pilotos como Bortoleto, que han demostrado que son muy buenos, que están apadrinados o aconsejados por Fernando Alonso, lo que tienen que tener claro es que este año es un año de iniciación en la Fórmula 1, de introducción, hacer lo que puedan, demostrar en ciertos circuitos, porque sabemos que en algunos mejor se le van a dar mejor por temas de, pues no sé, de que le guste ese circuito, tanto en quali como en practice, y ahí es donde tienen que el piloto decir, ojo, que aquí estoy yo, no me da el coche, pero mira, te he conseguido ponerte un Sauber, yo qué sé, o entrar en puntos, ¿no? En décimos, para que el día de mañana vayan a otros asientos. Pero bueno, en líneas generales, yo creo que realmente tanto los Bortoletos como los Duhan, los Antonelli, van a quitar a Antonelli, que ha ido directamente a Mercedes, ¿no? El resto tendrán que pelearse, hacerlo lo mejor posible y, bueno, y demostrar que tienen manos. Poco más van a poder hacer. Perfecto. También tenemos el caso de Hadjar,
que bueno, va a Racing Bulls antes de que le cambien de nombre. Bueno, pues es un piloto que es francés, de origen argelino, del equipo junior de Red Bull. Siempre ha estado ahí apadrinado por Red Bull. De hecho, fue piloto reserva en 2024 de Red Bull y en 2025 pues ha dado el salto a Racing Bulls. Este chico viene de la Fórmula 4 francesa en 2020, hizo Fórmula Regional Asiática en 2022, le dieron de hecho el premio a Mejor Novato y bueno, lo más reciente que ha hecho es lo que comentabais en Fórmula 2, que, que llegó en 2023, llegó a ser subcampeón, en 2024, perdón. Así que bueno, va con una carrera bastante buena, tiene 20 años, se le ve que tiene muy buenas manos. Y bueno, pero claro, lo que decíais, no garantiza nada de que hayas quedado subcampeón en Fórmula 2. Pero bueno, teniendo en cuenta de que es muy volátil últimamente el asiento de Red Bull, de momento van a probar con Lawson, pero sabemos que, bueno, ahí puede pasar cualquier cosa. Yo creo que si se le cruzan los cables a la directiva, pueden bajar a Lawson y poner tanto a Hadjar como a Tsunoda o quien sea. Así que bueno, ¿cómo lo veis el tema de Hadjar? Pues, Bueno, pues en el caso de Hadjar es lo que se supone que es lo lógico, ¿no? Coges un piloto nuevo, lo metes en tu equipo filial y a ver qué resultado da. Y como además lo que has dicho tú, tienes a Lawson, que es esa apuesta en Red Bull, pero Red Bull puede jugar con el subir y bajar a la gente según le hace falta. Oye, que Lawson no da resultados y que resulta que Hadjar va de la hostia, pues uno para arriba y el otro para abajo. Lo que yo tengo bastante claro es que Tsunoda se ha quedado muy estancado y yo creo que él mismo se tiene que dar cuenta de que o está o hace algo o es que ya está donde puede estar. Lo que no entiendo es que lo mantengan ahí. Bueno, Honda, sí, ya sabemos. Por eso está ahí, pero quiero decir que Red Bull cuenta con esa ventaja que no tienen otros de poder usar el filial para subir, bajar y tal. Entonces, Callar, por ese lado también creo que tiene esa falta de presión de decir, no necesito dar resultados inmediatos. Si hago un desempeño normalito, no me van a echar. Puedo adaptarme a la categoría, puedo tal, puedo cual. Creo que en ese sentido Lawson está mucho más presionado porque sí que le pueden mover la silla, porque incluso si su desempeño es muy malo, incluso aunque Hadjar no dé, pues se podría coger a Tsunoda y ponerlo en Red Bull, ¿no? Que al final, pues bueno, es un piloto que sin destacar mucho, pues es un piloto que, oye, maneja el coche y estas cosas. Ujú. Más opiniones de Hadjar y bueno, Racing Bulls sigue ahí como escudería de Red Bull Junior, podríamos decir. Así que bueno, sí. ¿cómo lo veis? Yo a Sabido. Hadjar- Dale, dale, Arturo. No, bueno, gracias, David. Sabido es que es un problema, a final de cuentas, el que tengas un equipo B para saber qué piloto te funciona. No, yo creo que Hadjar, al final de cuentas, bien lo dice Fer, no tiene esa presión, pero el piloto que entra a Racing Bulls o Visa, no sé cómo se llama, Mastercard, a final de cuentas, está con la mentalidad de llegar al equipo mayor. Y yo creo que desde llegar al equipo B de Red Bull es una presión porque si no, no simplemente lo vimos con Tsunoda, a final de cuentas Tsunoda ya se estancó, el equipo no le va a dar la oportunidad, ya lo tienen bien hablado que no va a haber una oportunidad ahí que exista para subir al equipo principal, incluso no sé si lo soñé o lo escuché, pero es el último año de Tsunoda en Red Bull, entonces yo creo que la alternativa de Red Bull de ahorita sería formar y madurar pilotos en el equipo B para lo que llegue a pasar en un determinado tiempo con un Verstappen en su salida. Si Lawson finalmente madura y es el piloto que ellos esperan que tenga competencia y siempre estar al frente, pero si no, yo pienso que este año va a ser más de lo mismo, Tsunoda lo va a batir a Hadjar y no van a salir del hoyo donde están metidos. Realmente no veo
a este chico como un piloto mucho más arriba que Tsunoda. Ya te destrozó un piloto como Daniel Ricciardo, que sea como sea, pues era un piloto que traía una mentalidad ganadora, no fácil de romper. Y yo creo que quien esté compañero de Tsunoda la va a sufrir, ¿eh? O sea, un punto, 2 puntos, pero el equipo en realidad no tiene nada que ganar, más bien tiene todas las de perder. Bueno, es que lleva ya 6 años en su noda en Racing Bulls, ¿no? Entonces, si ya no han contado con él, difícilmente lo van a hacer, ¿no? Y ahora, sobre todo, que pegan el cambio de onda a otro motor, que va a ser Ford, pues menos todavía, ¿no? Yo es que a David. Tsunoda le veo el año que viene en Aston Martin con Fernando Alonso, si no va el tiempo. Pero bueno, Hadjar, yo es lo que estáis diciendo, no tiene la presión que tiene Lawson, que Lawson veremos cómo se lleva con Max en Red Bull, porque Max es muy suyo y no va a permitir tonterías como hizo el año pasado. Yo es que de Red Bull hubiera subido a Tsunoda en vez de a Lawson, le hubiera dejado este añito en Racing Bull con Hadjar y hubiera tirado con Tsunoda. Pero bueno, ya ellos sabrán que son los que eligen. Y Hadjar yo creo que va a hacer a Tsunoda no creo que le gane porque, como dices, lleva 6 años ahí, conoce el equipo, conoce el coche y seguramente que le bata. Pero Hadjar también es muy talentoso, ¿eh? Que ya lo vimos el año pasado en F2 con Pepe Martí de compañero en Campo Racing y hizo también un campeonato bastante potable y casi, no sé, al final quedó subcampeón, ¿no? Pues mira, ¿no? Muy bien. Un caso totalmente contrario es, por lo menos la opinión general de la gente, es con Jack Doohan, que simplemente están esperando en cuántas carreras van a quitarlo para poner a Colapinto. De hecho, el pobre chaval ya está harto de que le pregunten más por Colapinto que por la temporada en general. Dicen que, bueno, es una imposición de no se sabe quién, pero que Briatore básicamente el que quiere es a Colapinto. Tiene como una especie de... Como cuando vas a la feria y te dan 5 boletos para montarte 5 veces en el coche, pues igual, ¿no? Es decir, tienes 5 oportunidades para demostrar de que es un buen piloto y si no lo van a bajar. Eso es lo que se presupone, que tiene ese contrato como de prueba para demostrar de que no se han equivocado con él. Veremos, ha sido piloto reserva en los 2 años anteriores y por fin le dan la oportunidad. Y bueno, ¿qué opináis del amigo Doohan? Pues yo aquí sí que os quería preguntar, porque aquí no estoy tan al día, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? Quiero decir, ¿por qué efectivamente el año pasado Colapinto llegó, ¿no? Y parecía que iba tal, y de repente nos cascan a Doohan, pero con este rollo de tienes el tiempo contado y Briatore quiere al otro, pero te meten a ti. O sea, esa imposición de la que hablas, o eso de dónde viene. A ver, está el tema de patrocinadores. No tiene tanto poder económico Colapinto, sí tiene patrocinadores, pero no tiene ese poderío como tiene Doohan en principio. eh, y bueno, le van a dar la oportunidad, pero realmente el que se presupone piloto talentoso como sí, sería Colapinto, que es el que al final Briatore lo que va es a por pilotos que le den una vuelta a la situación de la escudería, ¿no? Porque estuvo esa crisis en la que volaron todas las cabezas pensantes del equipo. Es un equipo muy especial porque el dinero procede en gran parte del Estado francés, entonces al final se vieron como pollos sin cabeza y ahora quieren otra vez resurgir. Están en un periodo en el que van a deshacerse de los motores Renault para tener motores Mercedes, con lo cual son muchos cambios, pero bueno, se supone que Briatore va a poner las cosas en su sitio. Ya, de hecho, comentaba por ahí micro que estaba viendo Drive to Survive y me hacía mucha gracia. Es súper tajante y bueno, le da absolutamente todo igual, por encima del bien y del mal. Él tiene las cosas clarísimas lo que quiere hacer y no se va a cortar un pelo
en tomar las decisiones que crea conveniente. Él ya viene de vuelta y creo que va a hacer cambios importantes. Y no creo que Duhan dure. Ya es mi opinión personal. ¿Vosotros qué opináis? Yo es que creo que Duhan subieron a Duhan y lo ficharon porque Colapinto tenía, como es piloto de Mercedes o no sé, Williams. era de otro. No, sí, era de Williams, pero no sé si es de Williams o de Mercedes que se lo había prestado tal. Y como al final no llegaron a un acuerdo, Briatore dijo, pues venga, subimos a Duhan, le damos un contrato de 5 carreras y si no, y ya fue cuando fichó a Colapinto de piloto de reserva. Y yo creo que Duhan, y espérate a ver si llega a la quinta. Yo, como el domingo no esté muy fino, espérate que la siguiente carrera en China o por ahí le diga a Briatore, ala, bájate del coche, chato. Se llegó a rumorear que incluso no iba a llegar a subirse en la primera carrera. Lo estaban evaluando en los test, como lo hiciera medio regular, lo mismo lo bajaban y no debutaba siquiera. Y también hicieron el test con la Pinto, ¿eh? O sea, entonces ahí creo que después de eso Briatore pidió el informe de los dos con pruebas separadas, pero es porque finalmente yo creo que Briatore confía mucho en Colapinto, por algo se lo llevó, ¿eh? No creo que se lo haya llevado nada más para tener un piloto ahí sentado por toda la temporada, sabiendo que tienen otros atrás en la espera. O sea, finalmente ya hay algo que están pensando y que va a pasar ahí, y creo yo también que tarde que temprano, antes de media temporada, si la cosa no va bien, casi veo a Colapinto sentado ahí arriba. Bueno, Briatore no tiene mal ojo, ¿no? Se fijó un tal Michael Schumacher en Benetton, un tal Alonso para, para Renault, así que bueno, en principio Colapinto ha visto algo especial en él. ¿Cipher? Sí, no, mi pregunta es, ¿realmente este foco que se está poniendo tanto en el piloto para mejorar el equipo, quiero decir, Alpine está en una situación en la que lo determinante para su futuro es el piloto que tenga y no el coche que tiene? Porque al final, por muy bueno que sea Colapinto, si el coche sigue siendo una puta mierda, como lleva siendo los últimos 5 años, pues como si quieres poner ahí a quien quieras. O sea, Yo te lo voy a plantear de otra manera, Fer. Necesitan pilotos lo mejor posible para ver hasta dónde está el límite del coche, para ver si pueden mejorarlo hasta donde ellos quieren, porque si el piloto es malo, vamos a decirlo, no saben si las mejoras que han introducido realmente funcionan o no. Es decir, quieren saber si el piloto puede exprimir al máximo el coche, cómo pueden dar el siguiente paso a nivel técnico. Yo, a ver, una cosa. Evidentemente, bueno, yo estuve en los test privados aquí de Pirelli y estuve viendo a Duhan. Y bueno, a mí por lo menos no me pareció mal piloto. Pero la pregunta ya es a referencia a lo que comentaba Fer. Colapinto evidentemente ha demostrado ya algo en Fórmula 1. Tendremos que ver a Duhan también qué es lo que hace en Fórmula 1, porque Colapinto hay que recordar cómo llegó a la Fórmula 1 y para qué vino. Digamos, de hecho, se quedó sin asiento, ¿no? Evidentemente también demostró que tenía manos, que cogió un coche que no daba para mucho más y, oye, y dio buenas sensaciones. Como hizo también el chaval holandés también, que vino también, estuvo ahí un tiempo y al final... Yo creo que hay que ser un poquito cauto. Vamos a ver a Duhan. No entiendo, yo sí que no entiendo que hagan ese tipo de contratos, porque una cosa es que tú hagas un contrato a un piloto, porque no he visto ningún rookie que en los test haya quedado por encima de supuestamente el piloto titular. Es decir, hay que darle tiempo, hay que ver cómo, porque estamos aquí ya casi. Lo mismo Duhan coge el Alpine y oye, y saca buenos resultados. Pues ahora ¿qué hacemos? Lo bajamos para poner a Colapinto y si ahora subimos a Colapinto y hace prácticamente lo mismo igual que Duhan, ¿qué experiencia tiene Colapinto más que Duhan en Fórmula 1? Pues poco más. Entonces yo creo que hay que ser un poco cauto y ver lo que hace Duhan también con el Alpine. Alpine, como dice Ángel, ahora mismo tiene ahí casi una guerra civil porque los trabajadores en principio estaban ahí, bueno, en contra por el tema de las motorizaciones. Pero hay que dejar al señor Briatore que haga las cosas, porque si hay alguien que tiene experiencia en la Fórmula 1 es él, hay que dejarlo que siga así oye, y a ver qué ocurre, pero yo creo que hay que darle también su tiempo a Duhan
y ver cómo lo hace la Fórmula 1 y oye, y a partir de ahí pues ya si hay que bajar. Uy, se ha caído ahí la conexión de Julio, trataremos de recuperarla. Decía de ningún rookie superó... a ver, te hemos recuperado. ¿Dónde me he quedado, hombre? No, sí, te he escuchado todo lo último, Ah. pero justo te has caído que estaba yo rememorando, digo, así, rookie que haya superado en los test al piloto titular. Bueno, antes de los test pusieron un mini documental de charlando Lobato con De la Rosa y hablaba de Alonso, de cuando estaba de piloto reserva en Renault ese año a ver, estuvo en Minardi y después no consiguió asiento y estuvo de reserva, ¿no? Y decía que Baton le comentaba a De la Rosa que le iba bastante bien, que solamente estaba a 2 décimas de Fernando. Y dice De la Rosa, pero es que Alonso es el suplente. A ver, no sé cómo decírtelo. Es decir, estás contento porque estás a 2 décimas del suplente. Bien, estupendo. Después tenemos a Oliver Mann, que bueno, es rookie, pero no, porque realmente ha participado en algunos grandes premios sueltos, pero bueno, algo de experiencia sí tiene, lo que sí es muy joven, tiene 19 años, y bueno, es de alguien que se ha hablado muy bien, tanto en Ferrari como, bueno, participó también en el Gran Premio de Azerbaiyán y de Sao Paulo en sustitución de Magnussen en Haas. Y bueno, ha recalado en un equipo que no va a tener tanta presión, porque está en Haas, que ese Haas, desde que no está el protagonista de Drive to Survive, pues le va bastante bien, ha remontado, ¿vale? Pero sí, parece que están haciendo las cosas adecuadamente y ya no es tanto me dedico a comprar piezas de otros equipos, monto el Lego y vamos a participar en la temporada. Empezamos bien y después ya como no podemos evolucionar, pues nos quedamos atrás. Parece que están planteando las cosas de otra manera en Haas y Oliver Mann se le ve un piloto con futuro. ¿Cómo lo veis? Julio, se nos fue otra vez. Bueno, te voy a hacer mi comentario. Yo creo que, sinceramente, veo a Haas con esta dupla que tiene de pilotos, y no porque Oliver Mann sea un mal piloto, pero yo creo que el hecho de tener a Esteban Ocon, tener a Esteban Ocon como compañero de Oliver Mann y viceversa, no va a ayudar al equipo. Creo que, como bien acabas de mencionar ahorita, después de la salida de Gunther Steiner, el equipo despuntó, buenos resultados, buenas carreras, se ve que tenía mucha proyección el equipo, pero finalmente necesitamos una continuidad y de pronto que se vaya Magnussen, que se vaya Hülkenberg, pilotos que te podían exprimir el coche, pilotos que te podían dar información verdadera, eso yo creo que hará que finalmente Haas caiga al final de la parrilla, ¿eh? O sea, lo veo y casi lo firmo. No es como un caso de Williams, por ejemplo, que conservas a Albon, que ya está en el equipo, y que te traes un piloto que viene de Ferrari, donde viene con años de experiencia, en un equipo que sabe trabajar muy sólido para estar siempre al frente, pero traer dos rookies, a final de cuentas, y digo, rookie no Esteban Ocon, aunque lo parecería cada carrera, pero finalmente traer a un Oliver Mann y luego traer a un Ocon, ay, no sé, me hace pensar que el equipo va a ir a peor. Lo veo para atrás. Es que además Esteban Ocon, además de no ser, desde mi punto de vista, un piloto muy destacable, da la impresión de ser un piloto bastante tóxico. No entiendo muy bien cómo ese señor consigue asientos. O sea, porque en Renault todavía decir, bueno, el gabacho, pues lo tienen ahí por gabacho, ¿sabes? Pero ¿por qué Haas se tira por Ocon habiendo a priori habiendo otros pilotos más? Yo hubiera dejado a Magnussen en Haas, pero bueno. De hecho, Sí, ya a la ingeniera de Haas ya la tiene por la calle de la amargura. En los test no hacía los procedimientos como ellos pedían y miraban los demás como diciendo, ¿este hace lo que le da la gana o qué es lo que pasa aquí? Pues yo creo moverá que, mucha fíjate, pasta o no sé. yo creo que en Haas el que se va a llevar el gato al agua va a ser Berman.
porque aparte que ha hecho ya un par de carreras con Haas y cuando sustituyó a Carlos en Australia, además creo que fue, lo hizo de lujo. Yo le veo un tío que es muy rápido y muy consistente. Y a Ocon sin conocer el coche, como estás diciendo que ha hecho lo que le ha dado la gana en los tests. Y cogiendo un motor Mercedes, yo no le veo mucho futuro a Ocon. Veremos cuántos coches rompe. Yo además veo que Berman tiene la cabeza en su sitio. Es un chaval trabajador y centrado, cosa que no podemos decir de Ocon. Yo creo que es la única pareja ahora mismo en la Fórmula 1 que sí pueden estar más cerca, ¿no? Sí que, evidentemente, Ocon tiene mucha experiencia en Fórmula 1, pero es nuevo en Haas. Y Berman lo bueno que tiene, pues bueno, que es un chico Ferrari y ya sabemos que Haas monta motores Ferrari y bueno, ya ha probado el coche y quizás sí pueden estar más cerca en cuanto a nivel, ¿no? Pero bueno, como dice David, no me extrañaría que se llevara el gato al agua al final Berman porque, en fin, Ocon ya sabemos lo que es y como digo, ya veremos, ¿no? Pero de todas las parejas estas nuevas que estamos hablando, creo que es la única que rookie profesional, creo que es la que está más cercana y en la que puede incluso llegar a adelantar al rookie al primer piloto. Ujú. Y bueno, llegamos a Andrea Kimi Antonelli, que es, bueno, por lo que dicen, pues es un fuera de serie, alguien destinado a la grandeza, que excepto el año pasado había ganado todas las competiciones en las que había participado. Básicamente desde crío empezó, ganó, se iba subiendo de categoría y cada categoría ganaba, siempre ganaba. Excepto en Fórmula 2 que ha tenido un poquito ya más periodo de adaptación, como viene siendo normal. Es un piloto muy joven, tiene 18 años, prácticamente recién cumplidos. Y bueno, pretenden hacer con él un poco como hicieron con Red Bull al subir a Max con 17 años al primer coche, ¿no? Se espera muchísimo de él, no sé si es bueno meterle tanta presión a este chico tan joven. Y bueno, yo creo que la gente veía más a un Carlos Sainz de pareja de Russell en Mercedes que apostar por un chaval de 18 años. No sé si vosotros opináis que es acertado o no, que es bueno que alguien con tanto talento ya desde el principio tenga la oportunidad, o deberían de haberse un poquito asentado como equipo y apostar por un piloto ya con talento demostrado. ¿Qué opináis de Antonelli? Pues mira, Dale, fíjate. Venga, Fer. David y luego Fer. Pues yo creo que Antonelli lo tiene que tener muy claro Toto para subirle directamente y meterle en un Mercedes cuando no lo hizo ni con Russell. Bueno, tampoco lo hizo con Russell porque ya sabemos que estaba Luis y dijo, como subas a este, emigro de aquí, porque me va a mojar la oreja y no... no. Pero yo tengo dudas, que lo mismo luego sale el chaval y lo borda y están ahí con Russell, se complementan perfectamente y hacen carrerones y llevan a Mercedes ahí muy alto, pero yo creo que se está arriesgando mucho Toto. Yo le hubiera metido un año, hubiera fichado a Carlos 1 o 2 años, a Kimi lo hubiera metido en Williams con Albon y como hizo en su día con Russell, y que se fogueara un poco y luego lo subes. Pero veremos qué pasa. Yo no lo tengo muy claro. Fer. Bueno, yo aquí creo que lo que ha pasado es. A ver, Toto es bastante listo. Y creo que ha tomado un riesgo calculado que al mismo tiempo le puede dar muchos beneficios. Porque, a ver, el chaval parece que apunta maneras. Entonces, no creo que vaya a ser un desastre. Que es lo que. El mayor riesgo. Pues ya tiene un piloto de garantía que es Russell. Entonces, si el coche es bueno, Russell va a ser capaz de sacarle
bastante jugo y va a hacer un buen papel. Si Antonelli es todo lo que se espera de él, Toto se la saca fuerte. Ha descubierto una joya, lo trae aquí, lo engancha para siempre y le pasa un poco como le pasó con Hamilton. Un piloto para años que puede ganar mundiales, etcétera, etcétera. ¿Que es alguien que al final no tanto o que no tal? Bueno, tienes a Russell que te cubre el expediente y ya pues irás desinflando el globo poco a poco de Antonelli y lo irás apartando. Pero sí que la verdad da la impresión de que el chaval se le ve algo, se le ve que el tío es potente, lo que habéis comentado, ¿no? Ha ganado todo, en la Fórmula 2 quizá no tanto, pero sí da la impresión. Además, para que se tome este riesgo, tiene que haber visto algo importante en él, un piloto, pues eso. Y lo que digo, si al final le sale bien y es el nuevo Verstappen, pues Toto tiene trabajo para 10 años. Ujú. Además, me gusta lo que has dicho de riesgo calculado porque están haciendo este riesgo en 2025, que bueno, se puede jugar con esta temporada y si la cosa no va bien, ya para la temporada importante 2026 pueden incluso decir, bueno, pues venga, ahora sí vamos a por, lo que sé, a por Carlos o lo que sea, que creo que por ahí había una cláusula en su contrato de que si se iba a determinado equipo podía salir, ¿no? Pero bueno, veremos. Yo sí creo que tiene algo especial. Lo que yo quiero que tengan con él es paciencia, porque no quiero que le metan demasiada presión y quemen al piloto antes de que pueda demostrar cosas. Te veo sintiendo, Julio. Sí, porque yo, sinceramente, a quien quería ver aquí en Jerez era a Kimi Antonelli. Además, de hecho, estuve prácticamente toda la tarde con él y a mí me gusta ver no solo lo que es el coche, sino cómo trabaja el piloto, lo que habla con el ingeniero. Yo me quedo allí siempre observando porque ahí también se ve cuando un piloto tiene formas y no solamente cuando sale a la pista, no, si se queda allí después hablando con los ingenieros, si el tío se vuelve otra vez a montar al coche. A mí me gustó mucho. Yo tengo que decir que es un piloto que a mí o por lo menos me ha dado la sensación de que Toto no se ha equivocado. O sea, ha subido a un piloto que va a dar que hablar. Que si va a ser este año, hay una cosa, que es lo que estábamos hablando, comentaba Fer y tú, Ángel. Este año es un año de transición. Toto no pierde nada. Tiene un Russell que le va a cubrir el expediente, tiene un Russell que va a darle telemetría, le va a dar experiencia y lo va a formar para el año siguiente, que sí, que va a ser otro coche diferente, vale, pero ya el tío va a tener experiencia en Fórmula 1, va a tener experiencia en cómo se trabaja en un equipo de Fórmula 1 y en tu equipo de Mercedes, ¿no? El tío es muy bueno, el tío aquí, yo creo, de los rookies es el que se puede salir, aparte de por tener un buen coche, porque el tío es bueno. Ya yo lo poco que estuve hablando con él y lo vi cómo trabajaba, el tío es un crack. O sea, no parece que viene de F2, parece que es un piloto de F1. Rodaba como Tomás. Russell quedó por encima, sí, pero bueno, que Russell es Russell. Es decir, si ya te llega el primer año y te queda por encima de Russell, cuidado, ¿no? Pero que creo que Toto no se ha equivocado y creo que la avalan estas dos cosas que hablamos primero, aparte de lo que haya hecho anteriormente, pero sobre todo Toto ha jugado la carta de que este año es un año de transición y oye, le va a decir, tú aprende, tienes ahí a un piloto que es un crack como Russell, aprende todo de él, ya sabes cómo se trabaja en el equipo Fórmula 1 y a partir del año que viene ya no eres rookie, así que ponte las pilas. Y bueno, y por supuesto porque nos mandó un saludo, que es lo más importante de todo lo que hizo allí en el TED Fórmula 1. Muy bien. Completamente de acuerdo, de acuerdo con los dos últimos comentarios para cerrar el tema de Antonelli. Sí, la verdad es que la transición es lo que le va a ayudar finalmente a que tenga esa madurez y para ir a 2026 ya un poco más preparado. Y bien, muy cierto lo que ambos mencionan, ¿no? Se tiene ahí un Russell que no quiero decir que Toto echa por la borda la temporada, pero va a sacrificar la novatez de Antonelli para que en 2026 llegue algo mejor. Esperemos que sí le tengan la paciencia, como tú bien mencionas, Ángel, porque si le va muy mal, pues esa paciencia, o sea, yo creo que tanto se espera de este chico que por lo menos esté en la parte media, ¿no? O sea,
pero ya cuando lo ves atrás, y esperemos que no lleguen los choques, espero que no lleguen los contactos, que van a llegar momentos donde se vea lo novato que estoy bien seguro que eso va a pasar, pero finalmente de cuentas, sí esperemos que al menos traiga el carro completo al garage, que sume algunos puntos, y eso es lo que va a dar la pauta para que cuando hagan las cuentas a final de temporada digan, esto es lo que esperábamos y vamos para 2026. Bien, quería que me comentéis la situación de cómo veis a Williams y a Aston Martin, porque por un lado es inevitable que la gente se ilusione con que Williams va cada vez mejor, tiene una inyección de dinero muy grande detrás, está fichando gente importante en su staff. Apuestan muy fuerte por traer a Carlos. Carlos les pidió un montón de, digamos, de pruebas tangibles de que el equipo iba a ir bien. Le pidió hasta telemetrías, es decir, para estudiar cómo se comportaba el coche. Y lo que es curioso, que en ese test que se hizo a final de temporada, que le dejaron probar el Williams, Carlos se sube al coche y por lo visto hace mejor tiempo que la mejor clasificación de todo el año de Albon. Se Dos quedaron, décimas, además. se quedaron así los de Williams diciendo, ostras. Así que, y de hecho, bueno, en estos test ha quedado el primero, pero claro, no sabemos ni carga de gasolina, ni qué mapa motor habían puesto, eso da igual. El Porque, por compuesto ejemplo, de neumáticos creo que era muy distinto, Ángel. de todas maneras, al igual que he dicho de que Aston Martin... No demerito la situación de que Sainz pueda ser mejor, yo lo creo, pero sí hay que ser un poquito tangibles, que el compuesto de neumáticos era muchísimo más blando de lo que se estaba utilizando anteriormente. Precisamente es lo que estoy diciendo, Arturo, es decir, que no hay que tenerlo en cuenta. Claro. Porque seguramente iría descargado con un mapa de motor potente, el neumático blando, etcétera. A lo que voy. Que como en los test no se sabe y es más bien sensaciones, al igual que Aston Martin decía de la Rosa que ellos han probado cosas, lo que le ha parecido y que no iban ni mucho tiempo ni a buscar un tiempo ni nada. Sin embargo, los expertos ya están diciendo, por ejemplo, que el paso por curva de Aston Martin es muchísimo mejor, ¿vale? Que el año pasado, y ya lo han equiparado que puede estar ahí como quinto o sexto equipo, al igual que puede estar ahí Williams y puede estar algún otro más. No sé si sois tan optimistas como algunos, teniendo en cuenta de que Aston Martin, bueno, prensa británica va a estar ahí apoyándolos igual que a Williams y tal. O debemos de ser precavidos y esperar a que estén como el año pasado, que estaban en las últimas posiciones de la parrilla. Hombre, yo, mira, Mira, si la previsión que se da Pero- nos... Un segundito, Fer. Julio y luego Fer. vale. Mira, si hay una cosa, ya no es lo que haya hecho William, yo siempre digo lo mismo, no es lo que haya hecho William, es lo que no han hecho los demás. Es decir, si William está ahí, evidentemente hay una mejora en comparación con el año pasado, porque William, por muy bien que hicieran las cosas, que hablábamos de un coche que queda sexto, séptimo, ha quedado primero, vale, pero es que los demás no sabemos dónde están. A lo mejor el primero que ha hecho William, si los demás hacen lo mismo, William acaba el quinto. Pero sí que es verdad que ha habido una mejora notable con otros años. Hemos visto un William, como digo, que más de la séptima o octava posición, por muy bien o por muy mal que hicieran los demás, de ahí no subía. Carlos ha rodado muy bien y ha quedado primero. Vale. En cuanto a Aston Martin, yo creo que es la mayor incógnita, por lo menos para mí. Creo que es la mayor incógnita porque no sabemos exactamente si ahora mismo hacemos una liga, ¿no? Como yo digo, evidentemente estaría McLaren, en puestos de Champions estaría Ferrari, Mercedes y Red Bull. Y después ahí en UEFA Champions League, o no sé cómo se llama ahora, no me acuerdo cómo se llama, pues ahí estarían yo, Aston Martin y Williams, ¿no? Yo es lo que haría ese pack. ¿Qué pasa? Que Aston Martin, como tú dices, Ángel, ha mejorado notablemente el paso de curva. Ha vuelto al primer año, porque se quejaban de que tenían muy buen paso de curva, pero no tenían velocidad. El año pasado intentaron tener más velocidad y perdieron ese paso por curva. Entonces han vuelto como al primer año, pero con mejoras notables.
Pero ¿dónde están? Son test. Claro, es que ahí está el problema. No sabemos lo que han hecho los demás. Ese es el problema, que no sabemos Aston Martin si se está guardando, porque lo que sí se habla de que Aston Martin tenía un mapa de motor que se guardaban cosas. Iba capado, sí. Efectivamente, ojito, que puede tener todavía más potencia, pero sin embargo la degradación estaba ahí. Es decir, no nos podemos fiar de los test. Es algo que ya va, sí, todo el mundo decía, hombre, eso ya todos lo sabemos. Sí, pero yo, por lo menos, ahora mismo si tuviera que montar una liga, lo dejaría como he dicho antes. Pero yo creo que Aston Martin se está guardando algo más. Además, tiene al gran Fernando Alonso, que ya sabemos, saca jugo. Y cuidadito, por ejemplo, en grandes premios como que se prevé en Australia con lluvia. Si tenemos una mejora notable de este Aston Martin y con condiciones de lluvia, creo que se va a equiparar todo y podemos ver como la primera temporada de Aston Martin. Además, a ver, lleva una semana trabajando, pero Newey en su libro, que creo que se llama como hacer coches o algo así, es decir, un título muy gráfico, decía que lo más importante para él, o de lo más importante era el tema de hacer un buen alerón delantero. Y a partir de Barcelona creo que hay nueva normativa y yo creo que ya está trabajando en eso. De hecho, alguna idea por ahí habrá dicho porque de pronto hemos visto unos alerones delanteros flexibles, muy, muy flexibles de Aston Martin que me pareció muy curioso. Fer. Bueno, yo lo que quería comentar, con Aston Martin quizás sea mi pesimismo natural, pero la verdad creo que si la mejora es que puede ser el quinto coche, es que se va a comer una mierda. Porque son las previsiones que hay. Y la verdad, no creo que está el equipo en una situación. Newey, igual, para el año que viene, algo. Pero para este yo creo que todavía no va a ser la cosa y creo que va a ser otro año en blanco. En el caso de Williams, en cambio, bueno, aquí lo que hablábamos de Sainz. Sainz tenía 3 ofertas, Sauber, Alpine y Williams. Al final, creo que descartar Sauber se va al hecho de que, ya lo comentamos en su día, no va a ser nada. Y ya se dijo que Audi iba a tardar como 2 o 3 años en hacer un coche realmente competitivo, entonces era irte a un equipo en el que durante 3 años ibas a estar en blanco. Y al final, la decisión entre Alpine y Williams, yo creo que se ha habido un poco más. Sí, habrá habido criterios técnicos, pero al final es imprevisible. O sea, quiero decir, McLaren hace 3 temporadas fue el séptimo, hace 2 el cuarto y el año pasado campeón del mundo. No es, incluso de un año para otro, mirando datos o incluso probando el coche, no vas a tener unos datos claros. Yo creo que aquí Sainz, bueno, ha tirado un poco de lo que ha pensado y se la ha jugado un poco al 50-50. Ojalá que salga bien. Pero, y oye, pues parece que algo hay. Y el coche puede estar mejor que otros años. No creo que tampoco nos vaya a dar mucho más de un podium ocasional, pero es mejor que otros años. Pero en Aston, la verdad es que después de aquel primer año glorioso, yo la verdad que no creo que ahora vaya a llegar este señor, diseñar un alerón y de repente el coche vaya a ser la leche. Creo que más bien como mucho tendrán alguna evolución buena que les coloque durante un cachito de temporada y un poco más arriba y otra vez se vendrá abajo porque sinceramente creo que es un equipo que no está para competir arriba. Vale, de manera continuada. No, digo, ¿qué tanto puede o qué tanto beneficio puede tener Aston Martin sabiendo el tiempo que o el tiempo que tiene trabajando Adrian Newey? Pues en realidad yo creo que podrán mejorar 2 o 3 cositas respecto al año pasado y estoy de acuerdo con Fer ahí en el comentario, quizá media tabla, no van a tener los mejores resultados, pero yo creo que la mano de Newey se va a mirar para 2026 totalmente. O sea, si hay algo que se va a hacer, se va a trabajar para el año entrante. Creo que su cabeza va a estar más centrada en hacer un buen desarrollo para el siguiente reglamento que para esto, porque finalmente todos, no solamente él, todos los equipos, o sea, ya nadie le va a invertir a un reglamento y ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzos a un reglamento pues que ya se va a echar a la basura al final de temporada. Y respecto a lo de Williams, yo creo que a partir de que está el director técnico, ahora creo que se llama James, no recuerdo su nombre.
Jim Guthrie, recordando que él viene de Mercedes y que tiene todo el apoyo de Toto Wolff, creo que al final de cuentas sí van a despegar. Ya Williams no va a ser el equipo que va a estar al final de la temporada, al final de la parrilla, y que Carlos Sainz, pues obviamente, como bien lo mencionó Julio, que necesitaba tener datos reales de saber en qué parte de la tabla iban a estar. Yo creo que Williams va a estar por ahí entre el quinto o sexto lugar por lo pronto. Ujú. Sabemos que los tests, todo el mundo oculta información y demás, sin embargo, en Mercedes están sorprendidos, gratamente sorprendidos de cómo les ha ido en los tests y de pronto están reevaluando sus posibilidades de este año. Y puede que incluso puedan estar compitiendo, es decir, hemos dicho que McLaren, Ferrari y después Red Bull, y puede que esté más cerca de Red Bull de lo que en un principio parecía y estén ahí casi parejos. No sé cómo lo veis vosotros. Julio, ¿crees que Mercedes puede dar un saltito más y acercarse más a Red Bull y ponerle las cosas difíciles? Sí, bueno, lo único o el único problema que ha tenido Mercedes supuestamente en los test o de los estos grandes ha sido la degradación. Comparado con los demás, ha sido McLaren, apenas ha tenido nada. O sea, rodaba en el stint de carrera que hicieron. Norris le sacó medio segundo al Ferrari, que ya sabíamos del año pasado que tenían una excelencia o habían mejorado notablemente en lo que era la degradación. Después iría Red Bull y después iría Mercedes, ¿no? Según es lo que dicen. Ahora, vuelvo a decir, son test, pero con números y con datos en cuanto a degradación y en cuanto a stint de carrera que han hecho, los que peor han sufrido en esa degradación han sido Mercedes. Que no quiere decir que por esto después no se gane en carrera. Ojo, que es un hándicap gordo, pero que si se de alguna manera se puede controlar en carrera con unas buenas paradas en boxes y se puede hacer como vimos el año pasado, carreras como se hizo en Bélgica, donde fíjate, curiosamente, vimos a Russell parar incluso una sola vez. Oye, creo que es la tarea ahora mismo o el único hándicap que tiene Mercedes en comparación con los demás, que es la degradación. Pero si lo soluciona Ángel, como tú dices, ojito con las aspiraciones de Mercedes porque pueden apuntar arriba. De todas maneras, fueron unos test atípicos que llovió, fíjate, llueven 10 días al año y les llovió en los test. Y aparte que degrades allí no significa que en otros circuitos pues tengas que tener la misma degradación. Así que bueno, pero yo creo que van a ir mejor todavía que el año pasado, que este equipo sí sabe aprender de sus errores y bueno, como decíais por aquí, Toto es bastante listo y no creo que vayan a echar a perder este año porque quieren dar un salto adelante. ¿Más opiniones de Mercedes o pasamos directamente a Red Bull, que tienen ahí a Lawson? Bien, ¿qué pensáis cómo se va a llevar con Max? Porque, bueno, Lawson, yo lo he dicho fuera de micro, tiene un carácter un tanto especial. De hecho, ya le han dado un par de collejas gente importante por faltas de respeto a pesos pesados, ¿no? Entre ellos a Alonso y tal. Y le han dicho, ¿dónde va, chaval? Que no has demostrado todavía nada. Es decir, sí hiciste una buena sustitución de Ricciardo cuando le pasó lo de la muñeca, creo, ¿no? Sí. Pero, a ver, cuando hablen, como diciendo, como cuando hablen los adultos, cuando hable Hamilton, cuando hable Alonso, cuando hable Max, etcétera, tú tienes que, digamos, ser un poquito más Más humilde. humilde. Así Efectivamente. que veremos cómo le va en Red Bull. ¿Qué opináis? Yo es que yo le veo que tiene un carácter muy parecido al de Max cuando subió a Red Bull y al final, pero es que claro, tienes al lado a Max que es más que tú ahora mismo. 4 veces campeón del mundo y no sé, yo no sé cómo se van a llevar, pero yo a Lawson, como no madure, pues es lo que estás diciendo, es que el año pasado subió al Racing Bulls y se pegó con Fernando Alonso, con el propio Checo,
con no sé quién más tuvo también peloteras. Y dices, pero tú de qué vas, chaval. Pero bueno, veremos cómo empieza y cómo conduce el Red Bull. Ujú. Hay dos cosas que muy importantes que debes de tener, ¿no? El carácter te sirve, sí, pero debes de tenerlo en cualquier ámbito del mundo, no solamente en Fórmula 1, para poderle ganar a tu compañero. Pero también debes demostrarlo de manera rápida. Y un piloto que llega y que demostró 4 o 5 carreras, no sé cuántas corrió la temporada pasada, sustituyendo a Richardo, yo creo que no tiene mucho que decir. Yo creo que tiene que demostrar en la pista quién es realmente, porque finalmente yo creo y estoy muy convencido de que Verstappen lo va a batir y que muy rápido me lo va a bajar de la nube. No hace falta que tengas un carácter y tengas un impulso, no. Mira, dos cosas: carácter y conducción. Checo no tuvo carácter y tuvo conducción a veces y me lo votaron. Entonces, la verdad es que van a venir más, ya estuvo Gasly, ya estuvo Albon, ya estuvo el mismo Richardo que terminó mejor corriendo a Renault, porque contra Verstappen es muy difícil que puedas con un tipo así. O sea, es un tipo que sí tiene un carácter, lo expresa, pero finalmente cuando sale a la pista te hace una vuelta increíble que no se la vas a mejorar. Entonces, para mí, muy poco maduro el muchacho. Finalmente, si lo pones a un lado del piloto nuevo de Ferrari, si lo pones a un lado de un Alonso, pilotos que tienen tanta experiencia, esa gente sí tiene que decir, sí tiene que aportar a la categoría, pero cuando llegas, no es la manera en que tengas que abrir camino. Finalmente, yo, para resumir, creo que se lo va a comer Max Verstappen con todo y patatas. Bien, ¿más opiniones? Yo creo que simplemente no va a ser una amenaza. No creo que vaya a estar disputándole a Verstappen ni poles ni puestos en carrera. No creo que vaya a ser tampoco tan irregular como estuvo siendo Checo, que sí que estaba muy por debajo en muchas carreras de lo que era el coche. Pero no creo que esto vaya a ser que vayamos a ver un Guanchu en quali y vayan a llegar a la curva y el otro le vaya a meter el morro, tal. No, creo que han elegido a un piloto que saben que está un peldaño por debajo, que va a ser un piloto que si el coche está como tiene que estar, va a puntuar para no volver a tener el problema del año pasado y perder el Mundial de Constructores, pero que tampoco va a ser una amenaza contra Verstappen. Porque es lo que habéis dicho, es un piloto que si realmente puede disputar a Verstappen, y ya, no sé si lo he dicho antes fuera del micro con el tema Sainz, es que son pilotos que acaban en la gravilla, en la curva, porque ninguno va a ceder y se la van a pegar. Y yo creo que a lo que van es a decir, mira, Verstappen irá primero, este irá tercero o cuarto y bueno, sacar los puntos suficientes para que ganemos el Mundial y pim pam pum. Ujú. Bien, ¿algo más de Red Bull o pasamos a Ferrari? Dale con Ferrari, que Julio tiene muchas ganas de hablar de ellos. Vale, pues Julio, aquí por galones, Hamilton, Ferrari. ¿Qué hacemos? Perspectivas. Pues complicado, ¿eh? Porque yo por lo menos el primer día de test, sí que sé que fue el primer día, lo vi muy nervioso, lo vi un poco... A ver, es normal, se tiene que adaptar a un coche nuevo y cometió ahí esa primera salida, grava, pero ya el segundo día, oye, pues mira, marcó buen tiempo, pero no lo sé. Es otra incógnita que tengo porque evidentemente nos vamos a descubrir ahora quién es Lewis Hamilton, pero claro, es un Lewis Hamilton en un Ferrari que también es otra incógnita. Entonces son incógnita más incógnita. Hombre, evidentemente las manos de Hamilton ya sabemos cómo son y ojo, pueden darnos sorpresas. Hay gente en Italia, incluso dicen que estará por detrás de Leclerc. En fin, ya sabemos que hay corrientes para un piloto y para otro. Otros dicen que si el Ferrari va bien, va a ser el año donde Ferrari va a ganar el campeonato. Pero yo creo que hablan estas cosas desde un punto de fanatismo, porque ahora mismo no sabemos a día de hoy ni dónde están los equipos, como estábamos hablando de los test, ni dónde está cada piloto. Evidentemente, ahora mismo el piloto referencia en Ferrari es Leclerc por el tiempo que lleva y
evidentemente, todo el desarrollo que ha hecho en el coche, pero claro, el señor Hamilton, ¿qué vamos a hablar de él, no? 7 campeonatos del mundo y no viene aquí para, como decía al principio, Ferrari no ha fichado a Hamilton para decir, venga, te vestimos de rojo, que era tu ilusión, y venga, ponte aquí. No, no. O sea, Ferrari saben el coche que tienen, saben la capacidad y la potencial o el potencial que tiene este coche con un Hamilton que, ojo, que puede ser un tándem muy bueno, pero ya te digo, en muchas quinielas sale hasta como la decepción, ¿eh?, del año. O sea que nos vamos a gente que dice que puede pelear con el Mundial, a otros que puede decepción. Mi opinión es que se tendrá que, digamos, acostumbrar o empezar a ver cómo se trabaja en este equipo en las primeras carreras, pero una vez que si este Ferrari funciona bien y Hamilton hace buena conexión con este coche, sí podemos ver un coche y un piloto competitivo hasta final de año. Vale. Bueno, no me atrevería a decir yo decepción, pero bueno, yo creo que este año siguen evolucionando hacia adelante, no creo que vayan a dar un paso atrás y bueno, dependiendo de cómo funcione esa dupla, podrían ponérselo difícil a McLaren, que también hablaremos de ello, pero bueno, Fer, David, Arturo, ¿cómo veis a Ferrari? Respecto a este reglamento, dudo que retrocedan, ¿eh? O sea, quizá pueden tener un avance, o sea, en el reglamento de 2026 ya veremos cómo viene la cosa. Pero lo que sí es muy cierto es que Sainz, sin olvidarnos de él, le puso las cosas difíciles a Leclerc, Julio. Entonces, este piloto que viene ahora, no hay que demeritar lo que ha hecho en la pista. Y yo creo, casi me atrevo a decir que va a haber chispas ahí en el garage y va a haber discusiones y al piloto estrella o que tantos años firmó Ferrari, no le den la preferencia, él va a decir y va a saltar y van a saltar las alarmas y oye, ¿y por qué la preferencia aquí para allá? Yo creo que el nuevo piloto que se integra a Ferrari va a ser el que va a hacer que la cosa se ponga un poquito pesada ahí, porque le puede ganar a Leclerc fácilmente. Lo hizo Sainz, no de mérito lo que sea Sainz, pero Leclerc no es ese piloto que ha terminado de cuajar, ¿sabes? Es un piloto que tiene tantas pole position, que no te terminan las carreras en el primer lugar, por lo que tú quieras, súmale lo que quieras, pero no lo veo con esa consistencia, con esa garra de que carrera, o sea, tiene que pasar algo, y lo hemos visto en muchas carreras, algo muy, muy divertido, muy espectacular, muy fuera de serie, para que termine ganando de atrás y llegue a la punta, ¿eh? Entonces, la cosa yo creo que va a ser más inclinada hacia el nuevo piloto. Es que yo la decisión de traer a Hamilton a Ferrari, sobre todo si esperan tener un coche ganador, no la entiendo porque se supone que la vocación de Ferrari es que Leclerc sea el piloto, el primer piloto. Y con Hamilton eso no va a ser así. O sea, si le das un coche ganador a Hamilton, le va a pisar el cuello a Leclerc. Y además no veo a Leclerc siendo capaz de enfrentarse a Hamilton en esa tesitura. Por lo que o lo has traído por el movimiento publicitario y realmente no esperas disputar el Mundial de una manera seria, o si lo has hecho te estás cargando el piloto que tú se supone que llevas años diciendo que es el piloto que quieres que sea el piloto que gane mundiales para Ferrari. Que a lo mejor han visto lo mismo que ha visto Arturo y que es un piloto que aunque es muy muy bueno, Leclerc es muy buen piloto, le falta ese punto de garra y de agresividad a veces que hay que tener para ser un campeón del mundo. Igual han visto eso y han dicho, pues mira, vamos a ir apartándolo un poco y a ver si encontramos a otro. Que una cosa que no comentaba antes que se me ha olvidado, pero yo creo que si Antonelli realmente es lo que se espera de él, Ferrari va a ir a cuchillo a por un piloto italiano que puede ser campeón del mundo. O sea, van a hacer lo que haga falta. Uh-huh. Es que David, si no pensaran eso, dejan a Sainz, ¿no? Si no dejan eso, pues mejor ahí está Sainz siempre. Claro. Si tú lo has dicho antes, Arturo, si Sainz lo hizo mejor, ¿por qué dejan a Leclerc y echan a Sainz?
En fin, ya sabemos, Leclerc es niño de FDA, se ha creado ahí, es de la escuela de Ferrari, es normal, o sea, que cuenten con él, es su proyecto de futuro. Pero, evidentemente, yo pienso igual. Bueno, es lo que he dicho antes. Yo creo que si Hamilton le dan un coche ganador, va a optar a campeón del mundo directamente. O sea, que lo digo y lo he dicho antes. Ahora veremos dónde están, porque yo, como digo, creo que los demás están guardando mucho, incluso Ferrari, y hasta que no veamos los coches, como siempre digo, en los circuitos, creo que todavía es pronto para decir dónde está cada uno. Vale, Fer ha tenido que marcharse. Sí. De hecho, no, Sí. comentó que iba a estar aproximadamente 1 hora y ya se le estaba yendo el tiempo. Sí. Así que yo pienso que bueno, a pesar de todo lo que han apostado por él, por Leclerc en Ferrari, yo creo que aunque no estaba en sus planes tener a Hamilton, pero en cuanto se le pone a tiro, el tener a un 7 veces campeón del mundo, el piloto más laureado de la historia y tal, se conjuran los astros y al final dice, es una oferta que hay que hacerla y tenemos que traerlo si existía la posibilidad, ¿no? Tan remota de traerlo, ¿no? Es como los Lakers al traer a Doncic, pues si se ponía a tiro, pues no podían decir que no. Bueno, pues yo pienso que si lo mismo que comentáis, si el coche es competitivo, Hamilton va a ir a por todas y para mí es el piloto número uno, no Leclerc, solamente por trayectoria, estatus y teniendo en cuenta de que a lo mejor por cómo ha ido el coche de Mercedes ha perdido un punto de motivación, pero ahora es una nueva vida, es una nueva ilusión y creo que este año va a ser un gran año de Hamilton, aunque tenga un par de carreras de adaptación, pero en cuanto le coja el punto al coche y sobre todo teniendo en cuenta de que Hamilton su fuerte son las carreras, al contrario que Leclerc que su fuerte son las clasificaciones y no tanto las carreras. Lo que decía Arturo, ¿no? Creo que tiene el récord del piloto con más poles que no se han convertido en victoria. Veremos. Yo es que a Leclerc, ya cuando anunciaron a Hamilton el año pasado, que estaba en negociaciones para renovar a Carlos y al final dijeron que venía Luis, yo a Leclerc le vi como que decía, madre mía la que se me viene encima. Y yo creo que estuvo tan irregular el año pasado porque estaba pensando ya en este año con Luis. Porque, claro, van a apostar por Luis, que es el que ha ganado 7 campeonatos y tiene ganas de llevarse el 8 para ser el que más tiene. Y no le veo yo a Leclerc con mucho... O sea que, claro, Hamilton viene a un coche nuevo y yo le daría 2 o 3 carreras de que conozca el coche. Luego ya a partir de ahí ya veremos. Mi duda va a ser qué tipo de aguante va a tener Leclerc si ve que le va superando todo el tiempo Hamilton y no sé si llegaría a reconsiderar su estancia en Ferrari a corto o medio plazo. Ya vimos el año pasado las cabreos que se pillaba cuando Carlos le acababa por delante. Sí. Claro. Exactamente. Cuidado. Si con Carlos te ponías a hacer unas rabietas sabiendo que era el piloto que ya iba de salida, etcétera. A veces lo que iba. Ahora imagínate, con este piloto cómo va a llegar, la cosa se va a poner caliente. ¿Por cuántos años ha fichado Hamilton? Creo que 2, ¿no? 2 años, ¿no? Que, a ver, Carlos, porque era muy buen profesional y cedía ante las peticiones del equipo y le ha dado muchos puntos a Leclerc diciendo, venga, me dejo adelantar, venga, disculpa la posición, etcétera. Siempre trabajando en equipo. Hamilton no lo va a hacer. Hamilton no lo va a hacer. Sobre todo porque no se considera piloto número 2, él se considera piloto número 1 y que va por el mundial. Y además, no es solamente el octavo mundial en Ferrari,
Es decir, Claro. que si se corona este mundial y lo hace vestido de rojo, ya es leyenda, ¿no? Pero es ya otro nivel. Es parte de lo que quería Ferrari, no lo piensan quizá, que, ok, lo traes, le das un buen auto y el piloto con más campeonatos de la historia lo hace Ferrari. O sea, no darle los 7 porque ya venían atrás, pero le das el último campeonato, es como ponerle la cereza al pastel, ¿no? Sí, sí, sí. Es así, es así. Además, Ferrari siempre ha querido tener en sus filas a un piloto campeón del mundo junto con otro piloto y siempre ha hablado de número uno y de número dos. Veremos. Lo raro es Y que se ha tirado 4 años con Leclerc y con Carlos. sí, pero Ujú. fíjate, Carlos Sainz, ahora, por ejemplo, Lando Norris va a tener la oportunidad de ganar un mundial con McLaren, ¿no? Pero Lando Norris fue el mismo piloto al que Carlos machacó en McLaren. Es decir, para que veáis el contexto de que, a ver, muchas veces tener la oportunidad, tener el coche y que confíen en ti para que seas Claro. el piloto número uno y que lleve a cabo ese proyecto, ¿no? Supongo que también una de las decisiones por las que Carlos al final ha acabado en Williams es por eso, cuestión de confianza, de proyecto y poder ser libremente un número uno y poder hacer las carreras de la mejor manera que pueda sin tener que después, eh, digamos, autosabotearse cediendo puntos, ¿no? Venga, ¿qué opináis? Yo es que es lo que estoy diciendo. Yo a Leclerc, Hamilton no va a ceder puntos, ya te lo digo yo, porque cuando diga, yo creo que lo mismo le suelta, que yo no soy Carlos. A mí déjame en paz, que yo No, tiro para adelante. lo mismo le suelta, no. Yo creo que ya se lo habrá dicho. No, antes de llegar ya le habrá Sí, dicho, no, oye. pero me refiero que se lo diga por radio para recordárselo, que le haga como Kimi. Y no se lo, Si quieres no que... se lo van a pedir. Sí, No se lo sí, van a sí. pedir, obviamente, ¿no? Porque la respuesta ellos ya la van a saber. Yo veo la cosa y tienes razón, Julio, perdón Ángel, es posible que llegue Leclerc a reconsiderar su estancia en Ferrari si la cosa va bien para su compañero, ¿eh? Ojo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Claro, claro. No es una locura. De hecho, ya el año pasado lo hablábamos, que cuidadito con Leclerc, que si ve la cosa complicada, porque ya sería, Sainz lo ha hecho mejor que él en algunos años, y si Hamilton en su primer año lo hace mejor también, ojo, es que es lo que hablamos, además, es lo que comentaba también Fer, el objetivo en un futuro a lo mejor, si Antonelli lo hace bien en Mercedes, ojo, puede ser acabar en Ferrari. Y ¿Os poder un imagináis cambio de cromos. que acabe Leclerc en Aston Martin? Bueno, o en Mercedes, que ya Por sabemos ejemplo. que aquí esto da muchas vueltas, o sea que, Ujú, bueno, ya veremos. eso es, sí, y bueno, Leclerc a Mercedes por Russell. ¿Y mira, Bueno, dónde ves a Russell? ¿En Red Bull? en Ferrari, Bueno, yo te digo una cosa, yo después de ver a Hamilton en Ferrari me creo cualquier cosa ya. está claro, está claro. Así que, bueno, y por último, McLaren tiene la oportunidad de su vida, por fin tiene un coche aspirante desde el principio, parece ser, aunque el año pasado dicen que perdió el mundial más que ganarlo Max al final, porque tuvo desde Miami el coche necesario como para poder hacerlo, pero bueno, por lo que sea, Lando no se terminó de creer de que podía conseguir batir a Max. Y si no tienes ese instinto asesino, no puedes llegar a ser campeón del mundo, ¿no? No puedes tener Pero es que, concesiones ni creerte inferior que Max, porque entonces si no te lo crees, al final no lo consigues. pero es que el equipo también tuvo ahí varias metidas de Sí, pata importantes. Zach Brown, en fin, lo que comentamos de Piastri, de que, en fin, le estaban dando eh, puntos a Piastri que después le faltaron a Norris para pelear por el Mundial, lo dijimos, ¿no? Yo cuando dejaron ganar a Piastri, de hecho hicieron a Lando que frenara para que le dejara pasar. Y ahí perdió 7 puntos.
Luego hubo otra carrera que en vez de le volvió a dejar pasar para hacer podio, o no sé, no me acuerdo. Digo, ya ahí tienes 10. Sí, y 10 otra puntos. carrera que cuando le tocaba hacer al contrario, cederle a Norris, no lo hizo No Piastri, lo hizo, dijo, efectivamente. así que total, fue perdiendo puntos y ya no fue recuperable. Yo es que este año, si McLaren quiere ganar el campeonato, que el coche, por lo visto en los test, el ritmo de carrera lo tiene. Pero yo creo que Lando se lo tiene que creer y el equipo también. Y dejar las cosas muy claras con Piastri. Sobre todo dejar las cosas claras con Piastri. Pues Os tiene un vamos a problema. dejar correr las 3 primeras carreras y a partir de ahí el que esté primero es el que va a Claro. llevarse los honores. Pero ahí está el kit de la cuestión. Yo creo que va a haber bastante competencia entre los dos y ya ver por quién tiran. Porque claro, si hay una diferencia grande entre, vamos a suponer que Norris gana las 3 primeras carreras, pues no hay duda. El problema es que gane uno una, después el otro y la cosa queda ahí. Ahora por quién va y Sí, podemos bueno, estar ahí en una guerra interna dentro del box. Pero pero si luego, evidentemente es eso. pero si luego ponte que se van alternando las victorias las primeras carreras y llegas a Barcelona cuando sea el cambio y tal, y llegan ahí los dos parejos, pero distanciados del resto, Sí, ahí está. pues entonces ya dices, venga, correr entre vosotros, pero no hagáis tonterías y os vayáis a estrellar y perdáis el campeonato. Ahí donde está el problema. Y acordaros dónde empezamos ahora. Empezamos en Australia, que Piastri, me imagino, que querrá dar cuenta, que está Julio, en su es país. Claro, ¿no? Y cuidado, ¿eh? Es mejor, Julio, tener dos problemas en casa que tener uno en la tuya y otro en otra casa, ¿eh? Así que es mejor tenerlos ellos dos ahí peleando. No estoy tan de acuerdo con eso, Arturo. Yo Muchas tampoco. veces esos dos problemas pueden dar victoria al de la otra casa. Ya los ha tenido a lo largo de la historia 2 veces, además, McLaren, con Claro. Senna y Prost y con Alonso y Hamilton. Y mira, Muy lo bien que nos pasó. salieron. Mira lo que pasó en 2007. ¿Quién ganó el Mundial? Claro. O sea, que cuidadín. Eso es. Bueno amigos, pues hemos dado un buen repasito. Primero para que se conozca un poquito a qué pilotos. Una porra. Sí, ahora vamos haciendo una porra. Que digo que está bien que conociéramos o que la audiencia conozca un poquito a qué pilotos van a debutar este año y qué esperamos de ellos. Y luego así los 4 primeros equipos, bueno, 5 o 6, porque le hemos dado también un toquecito tanto a Williams como a Aston Martin. ¿De qué esperamos? Pues ya mañana tenemos los libres. En Esto 3 ya está horas. aquí. En De 3 horas. aquí a un rato. No me metas presión, David, En ¿vale? 3 horas empieza. Estamos terminando de grabar esto para que la gente lo tenga en contexto. Jueves 13, 23:30 casi de la noche, hora peninsular española. Así que bueno, 7:30 México. no me des envidia, Arturo. Bien, Con un buen bueno, café. pues mira, yo voy a hablar de carrera, no voy a hablar de clasificación. Yo creo que van a hacer doblete McLaren y después tercero Hamilton. Yo creo que puede ser Norris, Piastri, Hamilton. Venga, ¿vosotros qué opináis? Me he lanzado el primero, ¿eh? Venga, yo me voy a lanzar. Yo voy a apostar por un podio colorido. Primero Piastri, segundo Russell, tercero Hamilton. Toma ya. Mira, no es mal podio. Venga, David. Espera, que ahora me voy a tirar yo más a la piscina. Venga, vamos allá. Primero Russell, Ujú. segundo Piastri y tercero Verstappen. Muy buen Vale. podio también, muy bueno. Muy bien. Y Arturo, ¿tenemos ahí detrás a un futuro piloto de Fórmula 1?
de IndyCar, de este de Fórmula 1 no lo quiere. Cuidadín. Bueno, para hacerle la competencia. Bueno, mi hijo Christopher les va a dar la predicción nada más así de rápido. A ver. Muy bien. Buenas tardes. Yo creo que va a ser primero Norris, segundo Russell, tercero Leclerc. Por ahí Verstappen yo creo que va a estar cuarto o quinto. Muy bien, muy bien. Puede ser. Sabemos que Red Bull no va a estar tan bien, pero con esto de la lluvia, Verstappen puede ir muy bien también. Me iba a haber tirado más a la piscina, iba a haber dicho ahí Alonso. Fernando en podio, ¿eh? Alonso tercero, sí. Bueno, Pero a todo esto, aquí tú David, que eres el CEO de la Liga Fantástica de Fórmula 1, ya tienes que empezar un poquito a planificar el tema, ¿eh? como estamos con otras cosas, pues la verdad que se me ha olvidado. Por eso aquí hago aquí... Mañana le meteré caña, sí. Eso es. Nada, un poquito para ponernos en situación. Ya sabéis, el ganador de la porra se gana una camiseta del programa. ¿Qué pasó el año pasado? Contactamos con el que ganó, pero al final no nos han respondido. Bueno, que sepáis que fue una chica, ¿no? La que ganó. Sí, la portuguesa, ¿no? La chica Efectivamente, de Portugal, contacta con nosotros y te enviamos la camiseta, pero contacta con nosotros, por favor. No quiere. Muy bien. Pues nada, amigos, deciros que, bueno, ya nos escuchéis en formato podcast o en YouTube, ¿vale? Si es en formato podcast, pues ya sabéis, me gusta y suscribiros. Y en YouTube, pues por favor, si te gusta lo que hacemos, pues dale a like, suscríbete, clique en la campanita para que te avisemos de cada vez que publiquemos un vídeo. Ya sabéis, como mínimo, pues después de cada carrera, pero siempre intentaremos hacer algún vídeo más, ya sea una previa o algo por el estilo. Así que amigos, gracias Julio, David, Arturo, gracias a Fer por haberse pasado por aquí y nos vemos, pues haremos el post carrera si podemos. Hombre, el domingo estaría bien porque va a ser por la mañana y es factible. Venga, pues amigos, un abrazo a todos y nos vemos muy pronto. Adiós. Hasta luego. Chao. Abrazo.